Buenas tardes, soy Marsha. Tengo 14 años y soy culpable de haber sido una adolescente rebelde. Pensaba que mi abuelita no me quería mucho, y yo tampoco la quería, pero ahora se ha ido, y sé que tristemente estaba equivocada. Y de verdad, siento la necesidad de contarle esta historia a alguien. Todo comenzó hace poco más de un año cuando mis papás decidieron divorciarse. Fue mi mamá quien un día empacó sus cosas y dejó a mi papá por otro hombre. Aparentemente nunca planeó llevarme con ella, porque tuve que quedarme con mi papá. Él, sin embargo, prefería ser el sostén de la familia en lugar de un padre, así que tuve que mudarme con su mamá, mi abuelita Ann. Ella siempre tuvo un temperamento muy duro y éramos como el aceite y el agua. Por ejemplo, cada vez que quería ir a ver a mis amigos, ella me encontraba algunos quehaceres domésticos para que yo los hiciera, y si me negaba a hacerlo inmediatamente, me castigaba quitándome la conexión a Internet. Y una vez me dio un manotazo en las muñecas porque, como dijo, yo era muy torpe mientras lavaba los platos. Esas marcas rojas que me dejó después de que eso sucediera se quedaron allí por 3 días. Claro, traté de quejarme de ella con mi papá, pero a él no le importaba mucho. Pero entonces hubo un momento, una especie de punto de inflexión en nuestra relación. Dios, es tan difícil hablar de ello ahora mismo. Sabía que la abuela Am siempre se molestaba con la gente rara de cualquier tipo, ya fuera un chico con corte mohicano o una chica con un piercing facial. Así que, día tras otro de sus duras expresiones sobre cómo yo debería de comportarme mejor, decidí vengarme. Me corté todo el pelo y lo teñí de rosa, lo cual sabía que pondría muy furiosa a mi abuelita. Deberías haberla visto cuando llegué a casa con mi nuevo look, ya que ella tenía a un par de sus amigos como invitados. No podía empezar a gritarme ni nada delante de otras personas, pero me echó una mirada que se suponía me mostraría lo enfadada y decepcionada que estaba conmigo en ese momento. Sabía que iba a ser severamente castigada, pero era un sacrificio digno por su venganza pública por tener una nieta tan rara, pensé. Esto no me pareció suficiente y decidí ir aún más lejos. Como era menor de edad, no podía hacerme un tatuaje real, pero sabía que esto haría que la abuela Am se volviera loca, así que le pedí a uno de mis compañeros de clase que era muy bueno dibujando que dibujara una especie de tatuaje falso en la parte trasera de mi cuello. Se parecía bastante a uno permanente, así que cuando llegué a casa y mi abuelita lo notó, empezó a decir palabrotas a todo pulmón. Fue nuestra peor pelea de todos los tiempos. Terminó cuando le cerré la puerta en la cara y me encerré en mi cuarto. Me puse histérica y lloré mucho. En ese entonces sentía que mis dos papás nunca quisieron tenerme y que mi abuelita Ann tampoco estaba muy contenta de tener que vivir conmigo. Sabía que era muy difícil, pero no podía entender por qué los adultos a mi alrededor no podían simplemente amarme tal y como era. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había quedado dormida, pero cuando me desperté, al no haber oído a mi abuelita Ann haciendo ruido en la cocina como de costumbre, de pronto sentí que algo podría estar mal. Me preocupé mucho y cuando abrí la puerta, la vi tumbada boca abajo en el suelo. Inmediatamente llamé a mi papá, pero él estaba fuera de la ciudad, como siempre. Aún no estaba llorando mientras marcaba el número o esperaba que contestara el teléfono, pero tan pronto como escuché su voz, me puse a llorar. Le tomó un tiempo darse cuenta de que algo andaba mal con su mamá, pero cuando lo captó, me pidió que llamara al 911 y me prometió que me enviaría ayuda mientras él volvía a casa. No recuerdo cómo llamé al 911, pero nunca olvidaré cuánto tiempo duraron esos 4 minutos de espera de la ambulancia, sentada junto al cuerpo de mi abuela. No quería creerlo, pero estaba bastante segura de que ya se había ido. La confusión comenzó con todos los paramédicos, vecinos y demás, y súbitamente vi a mi mamá. Esa debe haber sido la ayuda de la que hablaba papá. Aunque la había culpado de todos mis problemas desde que nos dejó y no quería verla después de su divorcio, me alegré de que viniera. Me abrazó y sentí que finalmente estaba segura. No podía dejar de decir que yo era la culpable de cómo había muerto mi abuelita. Le conté todo a mi mamá, sobre la forma en que discutía con mi abuelita Ann, sobre mi tatuaje falso y nuestra última discusión. Me dijo que no debía culparme por nada, pero yo no podía evitar pensar en nuestra última noche una y otra vez. Yo odiaba mi mal genio y mi estúpido tatuaje falso. Mamá se quedó conmigo hasta tarde esa noche cuando papá finalmente llegó a casa. Sorprendentemente, no fue hasta entonces cuando me di cuenta de que ella estaba embarazada,
Incluso había olvidado por un segundo lo que había pasado ese día, y lo único que podía hacer era mirar su barriga. Mamá se dio cuenta de eso y dijo que iba a ser un tema para una conversación por separado entre las dos. Entonces me dio un beso rápido, le dio sus condolencias a papá y se fue. Esta fue la segunda vez que papá y yo la vimos alejarse de nosotros, dejándonos solos. Sabía que mi charla con papá iba a ser una de las partes más difíciles del día. Me escuchó atentamente, sin decir una palabra, mientras yo trataba torpemente de explicar lo que había sucedido y por qué ahora tenía el pelo rosa. Solo pude mirarlo una vez que terminé de hablar. Claro, lucía devastado e incluso pareció haber envejecido al instante. Al igual que mamá, trató de convencerme de que nada era culpa mía, pero por alguna extraña razón sentí que él mismo no estaba 100% seguro de eso. Cuando todos los procedimientos médicos necesarios terminaron, descubrimos que mi abuelita Ann no solo tenía una mala condición cardíaca, sino que también tenía una aneurisma cerebral. Eso significaba que podría haber muerto literalmente en cualquier momento. Después del funeral, papá tuvo que volver al trabajo y mi vida tuvo que cambiar una vez más. Me dijo que estaba pensando en meterme a un internado porque no podía llevarme con él y cuidarme. Pero tenía la opción de vivir con mi mamá y su nueva familia. Resultó que mis padres ya habían hablado de esto y a mi mamá le daba igual. ¿Qué puedo decir ahora? Estoy empacando mis cosas y esperando que mi mamá y su estúpido marido vengan y me lleven a su casa. Todavía no puedo creer que vaya a tener otro bebé y que no me lo haya dicho antes. Pero le estoy agradecida por estar ahí para mí cuando mi abuela murió. ¿Alguna vez se han rebelado o han hecho cosas de las que se arrepienten? Por favor, díganme que no estoy sola en esto. Cuenten sus historias en los comentarios debajo de este video y compartan. One.